Bueno, muy bienvenidos. Muchas gracias a todos por sumaros a nuestro estudio semanal del Rambam. Y hoy, al finalizar un día muy especial, hoy estamos entrando en el día 21 de Tebet. Quiere decir que durante el día de hoy hemos estado en el día 20 de Tebet, que es ni más ni menos el día en el cual falleció el Rambam. Siempre que fallece o que recordamos el día del fallecimiento de un gran sabio como Rambam, es una buena ocasión para estudiar sus textos, para revivir su Torá. Y de esa manera se cumple lo que nos dicen nuestros sabios. Dice el rey Shlomo en el Shir Hashirim, Dobev Sifte Yeshenim. Es decir, que él hace que se muevan los labios de los que están dormidos. Se refiere a aquellos sabios que están ya dormidos por la eternidad, que cuando nosotros estudiamos sus textos y revivimos su Torá, ellos mueven los labios en la tumba al mismo tiempo que nosotros estudiamos esos textos. Que nuestro estudio semanal del Rambam y sistemático sea un mérito para todos nosotros, para que tengamos refuá, curación completa, para que tengamos nahat, que tengamos tranquilidad en nuestra vida, que tengamos sipuk, disfrute de nuestro estudio, que tengamos parnasat tová, un buen sustento que nos permita seguir estudiando semana a semana y capítulo a capítulo esta obra maravillosa del Rambam llamada Hayad HaZaká, la mano fuerte. Igual que esa mano fuerte con la cual Moshe Rabbenu nos trajo la Torá, nos descendió la Torá del monte Sinai, esa es la mano con la cual el Rambam nos trae a la práctica y nos acerca de nuevo esa Torá a nuestra vida cotidiana. Que tengamos el mérito de seguir con nuestro estudio y nuevamente agradecer a todos los que os conectáis en directo y a todos los que veis el vídeo en diferido. Estamos estudiando dentro del libro Sefer Ahava, que hemos comenzado ya. Estamos estudiando Ilhot, Tefilá, Ubirkat Kohanim. Las leyes sobre la Tefilá y la bendición de los Kohanim. Dijimos que si bien la primera etapa de esta construcción de nuestro amor hacia Hashem era las leyes de la Shema, porque el Shema Israel, Ve'avta et Hashem Elokeja, amarás a Hashem tu Dios, el amor a Hashem perdura gracias a qué? Gracias a la Tefilá. Gracias a la posibilidad que tenemos todos los días de presentarnos cara a cara con Él y de hablar directamente con Él. Y eso es lo que es la Tefilá. Vamos a comenzar hoy, Bezrat Hashem y Beshaat Tová, en buena hora, el tercer capítulo. Este tercer capítulo nos va a hablar sobre los horarios adecuados para cada una de las tefilot, la tefilá antes de tiempo o después de su tiempo, la tefilá de Tashlumin, vamos a ver, es un concepto de aquella persona que perdió una tefilá, si puede recuperarlo o no, y Kedimot Shel Minja le Musafim, si yo me adelanto y rezo Minja antes que Musaf. Nos dice Rambam, primera alajá, capítulo 3. Tefilat Shachar, la oración de la mañana, Shachrit, que nosotros llamamos. Mitzvata sheyatchil itpalel im hanetzachama. La mitzvah es que nosotros comencemos la midá de Shachrit, a eso se refiere a tefilá. Dijimos en la clase anterior, para el que no la vio, le recomiendo que la busque en el canal y que haga repaso de ella. Dijimos que cuando Rambam se va a referir a tefilá, se va a referir a lo que es el corazón de cada tefilá, que es la amida. Entonces dice, tefilat shachar, la amida de la mañana. La mitzvah es que empiece a rezarla junto con el Netzachama, la salida del sol. Uzmaná, y su tiempo para poder rezarla, Atzof Sha'a Revi'it, hasta el final de la cuarta hora después de la salida del sol. Shu Shelishayom, que es un tercio del día. Las horas de luz son 12 horas astronómicas. Las horas de oscuridad son 12 horas astronómicas. Es verdad que no son 12 horas de nuestro reloj, pero a nivel astronómico, nosotros en la halajá dividimos el día y la noche a partes iguales. Lo que pasa es que eso hace que las horas astronómicas varíen en función del verano o del invierno. Vamos a encontrarnos horas de 45 minutos
y momentos en los que las horas son de 72 minutos o más. Bien, entonces, un tercio del día quiere decir que de las 12 horas de luz astronómicas que tenemos, si es hasta la cuarta hora, tenemos un tercio del día. Vimabar o Ta'a, y si pasó ese tiempo o se equivocó, Vitparel Ahar Arba Ad Hatzotayom, y rezó más tarde que esa cuarta hora hasta el mediodía, y el Tzadi de Jehová cumplió con su obligación de hacer tefila. Abal, lo Tzadi de Jehová, tefilat bismana, pero no cumplió con su obligación de hacer la tefila en su momento. Shekeshem, Shemitzvah tefilat minatorah. Porque si bien dijimos en la clase pasada que la mitzvah de hacer tefila es una obligación de la Torah, como dijo Rambam, Kach mitzvah midibrehem leitpalel ota bismaná. También es una mitzvah de los sabios rezarla en su tiempo. Shetiknula jajamim unevim, en el tiempo que fijaron para ella los jajamim y los profetas. Segunda alhaja, dice que Bar Amarnu, ya dijimos nosotros, Shetefilat minja, keneged zman tamid shel ben arbaim. La tefilá de minja viene a sustituir la ofrenda del tamid, de la ofrenda diaria en el templo, de la tarde. Shel ben arbaim, perdón, minja keneged zman tamidin shel ben arbaim tiknu zmana. Y sobre ello fijaron su horario. Ulfisha ya tamid karev bechol yom betesha umechsa. Dice, puesto que esa ofrenda de la tarde se ofrecía en el Bet HaMikdash siempre, cada día, a 9 horas y media solares. Tiknu zmaná mitesha shaot umechsa. Fijaron su tiempo desde 9 horas y media. Veían y creet minja ketaná. Y esto es lo que se llama la minja ketaná, la minja pequeña. Bien, entonces nos habla de un primer tiempo de minja, que son 9 horas y media después de la salida del sol, 9 horas y media astronómicas de luz. Ahora, Urfi, Shebe'erev Pesach, Shechaliot Be'erev Shabbat. Ayu shohatin et hatamid beshesh umechsa, amru shamitpalel meachar shesh umechsa yatza. Pues tenemos una situación que podía llegar a ocurrir, que se llama cuando Pesach es en Shabbat, primer día de Pesach, ¿verdad? Pasó el año pasado, si no me equivoco. ¿Cómo era el escenario de la víspera de Pesach cuando había Bet HaMikdash? Todo giraba en torno de la ofrenda del Cordero Pascual, el Corbán Pesach. Y ese Corbán Pesach había que hacerlo en el Bet HaMikdash después del mediodía. A partir del mediodía cogían y empezaban a sacrificar toda la tarde y cada uno se llevaba su corderito para asarlo en su casa para poder comerlo en la noche. Ahora, cuando era Erev Shabbat, cuando la víspera de Pesach era viernes, quiere decir que Pesach era sábado, entonces tenemos que darnos prisa, porque además es viernes, es Shabbat que va a entrar. Entonces, que se adelantaba hasta el Korban Atamid de la tarde a mediodía y media, es decir, 6 horas y media de luz. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una ocasión en el año en la cual ya se empezaba a ofrecer la ofrenda de Minjá a las 6 horas y media. Entonces dijeron, quien reza Minjá a partir de media hora después del mediodía, solar, cumple también. Y en el momento en el que llega ese momento, Giazman Hiuba, es decir, ya recae la obligación de decir Minjá. Les doy a Nikret, Minjá Gedola. Y esto es lo que se llama Minjá Gedola, que es lo que muchas veces se hace para permitir rezar Minjá a partir de media hora después del mediodía. Siempre otra vez recuerdo, hablando de horarios astronómicos. Tercera alhaja, Nagu anashim arbe leitpalel Gedola uktana. Ve'achat reshut. Es decir, acostumbró mucha gente a rezar tanto la Minjá Gedolá
como la minja ketaná, las dos, y que una sea una tefilá reshut, es decir, voluntaria. Como dijimos, una tefilá nedabá, como dijimos, las ofrendas voluntarias. Veoru, mixat geonim, she'en raúl leitpalel reshut, ela gedolah. Y enseñaron algunos de los geonim, de los sabios llamados geonim de la época de los geonim, como Rav Saadia Gaón, por ejemplo, que no puedes rezar como una tefilá voluntaria más que la minjá gedolah. Solamente la que se hace 6 horas y media después de la salida del sol. Dejé Nadine, noten, y así fue dada la ley. Beneshi Keneged de Bashe no Tadir. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es que se rezaba minjá a las 6 horas y media? Excepcionalmente, cuando caía la víspera de Pesaj en viernes. Pues como es algo que no es constante, entonces esa es la tefila que si quieres hacer una voluntaria, haz esa, porque no es tadir, no es constante. Venitpalel Gedolá Jová. Y si rezaste la minjá Gedolá, la de mediodía, como obligación, lo yitpalel la ketaná el reshut. Que no rece la minjá de la tarde, la de 9 horas y media, más que como una voluntaria. Cuarta laja, halamata, shezman minjá gedolá. Como hemos aprendido, el tiempo de la minjá gedolá desde las 6 horas y media hasta, hasta que empieza el tiempo de minjá ketaná, hasta 9 horas y media. Usman minjá ketaná, el tiempo para rezar la minjá ketaná, desde 9 horas y media hasta que quede del día sha'a urrevía. Es decir, hasta que perdón, 1 hora y cuarto astronómica antes de la puesta del sol. Perdón. ויש לו להתפלל אותה עד שתשקע החמה. Y tiene que rezarla, la minjá ketaná, antes de que se ponga el sol. Bien. Muy bien. Quinta alhaja. Tefilata musafim. La tefilá de musaf. Zmaná ajar tefilata shahar. Su tiempo es después de la tefilá de la mañana, después de Shachrit. Acheva Shaot Bayom, hasta la séptima hora del día. Fijaos que Shachrit hemos dicho que se puede rezar hasta la cuarta hora, como mucho hasta la mitad del día. Y aquí, a partir de la séptima hora, es decir, es 1 hora después del mediodía, y solamente es el límite para rezar Musaf, la séptima hora del día. Zamit Palel, Ahar Sheva Shaot, y el que reza después de la séptima hora del día, Afalpi Shepasha, a pesar de que transgredió, y Alzaye de Jovato cumplió con su obligación. Y Peneshes de Maná Colayón, porque en realidad la tefilá de Musaf, o la ofrenda de Musaf, se podía hacer durante todo el día. ¿Qué nos queda? Hemos visto Shachrit, hemos visto Minja, hemos visto Musaf. Tefilata Erev, la tefilá de la tarde, es decir, de la noche. Arbit, Afalpi She'en Jová, a pesar de que no es una obligación. Amit Palelota, el que la va a rezar, Yeshlol Itpalel, Mitejilata Laila, Yalea Muda Shahar. La tiene que rezar desde que empieza la noche hasta el alba. Tefilat Ne'ila, la quinta que dijimos, ¿sí? Que solamente ocurría en los ayunos y hoy en día particularmente en el ayuno de Kippur, de Yashlim Ota Samur le Shekiat Hama. Hay que hacerla con tiempo suficiente para completarla cercana a la puesta del sol. Muy bien. Séptima alhaja. Hemos visto ya las 5 tefilot que pueden llegar a ocurrir en el día. Dice la séptima tefila, la séptima alhaja. Hamid Palel Kodem Zmaná, el que reza uno de estos rezos antes de su tiempo, lo yazaye de Jovato, no cumple con su obligación. Vejoder un mitpalel ota bismaná, y vuelve y la reza en su momento. Y mitpalel tefila shachrit beshaat sheddachak achar shala amud shachar yatza. Es decir,
si rezó la tefilá de Shachrit en un momento de apuro, después de que se levantó el alba, cumplió. Es decir, yo puedo adelantar Shachrit al alba, perdón, y rezar incluso antes de que salga el sol. Bien, es lo que se conoce como Minyan Poalim, es decir, el Minyan de los obreros, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenían que salir a trabajar muy temprano. Y si no, no les íbamos a dar la posibilidad de rezar con Minyan. Entonces dijeron, ok, a partir del alba ya puedes decir Shachrit. ויש לו להתפלל תפילת ערבית של ליל שבת, בערב שבת, קודם שתשקע השמש. Ahora dice, tienes que rezar la tefilá de Arbit de la noche de Shabbat, es decir, el viernes por la noche, Kodem Shetishka Ahama, antes de que se ponga el sol. Vejen, igualmente, Mitpalel Arbit Shel Motzei Shabbat, de Shabbat, va a rezar el Arbit de la salida de Shabbat en Shabbat, de Fishe Tefilat Arbit Reshut, por causa de que la tefilá de Arbit es un Reshut, es decir, dijimos que era una opción en Medagdekin Bismana. Y por lo tanto, no somos puntillosos con su tiempo. Ubilbad, Sheikra Kriyat Shema Be'onata, Achar Tzedakot Chavim. Pero lo que sí es indispensable es que la lectura del Shema se haga en su momento tras la salida de las estrellas. Por eso, a veces nos pasa en verano, por ejemplo, que aquí el verano es los días son muy largos, que, por ejemplo, anochece a las 9:30 de la noche, incluso a las 10 de la noche. Y el viernes no podemos hacer arbit tan tarde. ¿Por qué? Porque si no, no queda nadie para cenar la cena de Shabbat. Entonces, ¿qué se hace? Se reza minjá antes de esto que hemos visto, 1 hora y cuarto antes de la puesta del sol, se llama pelaga minjá, e inmediatamente después comienza el tiempo de arbit y rezamos arbit. Pero, ¿qué va a pasar? Que vamos a terminar arbit a las 8:30 de la noche, que es de día plenamente. No pasa nada. Lo que hay que hacer, cuando se pone el sol, se repite la lectura del Shema. Muy bien. Octava alajá. Kol mishe avar alav zman tefilá velo yitpalel. Toda aquella persona a quien le pasó el tiempo de una tefilá. ¿Se le pasó? Bien. Llegó, estaba para decir minjá, dijo, voy a decir minjá gedolá. Se le fue el tiempo. Bueno, voy a decir minjá ketaná. Se le fue el tiempo. Y de repente, puf, ve que se pone el sol. Ah, pasó el tiempo de minjá. Ya no puedo decir minjá. Bemezid en lo takana. Ahora, si lo hizo a propósito, no hay forma de reparar. Velo meshalem. Y no tiene forma de compensarlo. Beshogeg. Pero si lo hizo por causa de fuerza mayor, o sin saber, o shaya anus o tarud, o que estaba por fuerza mayor o estaba ocupado, meshalem ota tefilá bisman tefilá asemujala. Paga como compensación una amida más en la tefilá que está pegada a esa que él perdió. Es decir, si perdí minjá, digo 2 amida en arbit. Un magdim tefilá tajaroná, viajarea mitpalel eta tashlumim. Ahora, cuando digo 2 veces arbit, la primera amida que digo es la de arbit y la segunda es el pago de la minjá que no dije. ¿Qué ¿Cómo es esto? Rambam nos va a explicar esto mismo que acabamos de decir. Ta'a velo yitpalel shachrit ad shabar hatziyayom. La persona se equivocó. No dijo shachrit antes del mediodía, que es el límite para decir shachrit. Yitpalel minjá shtaim. Va a decir 2 veces minjá. La primera minjá que va a rezar la amida es por minjá. La segunda, tashlume shachrit, es el pago en compensación de que no dijo shachrit. Ta'abelo itpalel minjá, se equivocó y no dijo minjá. Shemesh, hasta que se puso el sol, mitpalel arbit shtaim. Va a decir 2 veces la midá de arbit. Rishon arbit, la primera midá por arbit, ushniya, tashlume minjá. Y la segunda el pago porque no dijo la de minjá. Ta'abelo itpalel arbit, ahora no le dio tiempo de decir arbit.
H alamud shahar, hasta que ya el alba, ups, se acabó el tiempo de Arbit. Mi padre Shachrit Stein dice dos veces la mitad de Shachrit. Rishonah Shachrit, Ushniat Tashume Arbit. La primera por Shachrit y la segunda como pago por el Arbit que no dijo. Ahora, si se equivocó y no dijo dos tefilot seguidas, es decir, no dijo Shachrit y Minja, no dijo Minja y Arbit, no dijo Arbit y Shachrit, Eno Meshalem Ela Aharoná Bilbad. Solamente puede compensar la segunda. Quetzal, como por ejemplo, Ta'abel y Parel los Shachrit de los Minja. Si no dijo ni Shachrit ni Minja, mi Parel Arbit Shetaim dice dos veces Arbit. La segunda amida de Arbit que va a decir es el pago por la Minja. Abal Shachrit, pero el Shachrit en la Tashlumim no tiene forma de compensarlo. Shekevar, Abar, Yoma, porque ya pasó el día. Por ejemplo, Shear Tefilot, y así pasa con el mismo, con el resto de las Tefilot. Nos dice la halajá número 11, última de este tercer capítulo. Ayule Fanav Shetes Tefilot. Tiene ante sí dos Tefilot para rezar. Shel Minja y Shel Musafim. Por ejemplo, Minja y Musaf. Mitpalel Shel Minja y Ajarkaj Musafim. Primero dice Minja y luego dice Musaf. Y es mi Shehore, Shenosinkem Betzibur. Y hay quien dice que no se hace así en público para que no se equivoquen. Es decir, que si en la sinagoga de repente viene y dice, vamos a hacer primero Minja y luego Musaf, la gente se va a equivocar, se va a pensar que así es el orden normal, no se hace de esa manera. Pero en privado, cuando tienes que recuperar, entonces lo puedes hacer de esa manera. Muy bien, comenzamos Bezrat Hashem, el cuarto capítulo. Este cuarto capítulo tiene 18 alajot. Bien, la primera nos habla de 5 cosas que son necesarias para la tefilá. De la 2 a la 6 nos habla de la pureza de las manos y de esa persona que se llama Baal Keri. Luego, la séptima nos habla de tapar la desnudez en el momento de la tefilá. 8 y 9 nos habla de la pureza del lugar de la tefilá. De la 10 a la 14 nos habla Asarat Adebarim Matridim, es decir, quitar aquellas cosas que nos molestan para la tefilá. Y por último, de la 15 a la 18, Kabanat Alev. Cómo poner la intención, la concentración del corazón en lo que estamos haciendo. Muy bien, primera alhaja. Dice Hamishat de Barim Me'akevin Tefilá. Hay 5 cosas que dificultan la tefilá. Es decir, que sin ellas no se puede rezar. ¿Qué son? A pesar de que ya llegó el tiempo de la tefila, llegó la salida del sol. Si no cumplo estos requisitos, no puedo rezar. ¿Cuál es? Taharat Yadain, es decir, purificar nuestras manos. Kisuya Erba, tapar la desnudez. Taharat Mekoma Tefilá, la pureza del lugar donde voy a decir tefilá. Udebarim Ajovzin Oto, es decir, quitar esas cosas que nos molestan. Y quinto, Kavanat Alev, poner la intención adecuada. Vamos a ver, dice, Taharat Yadain Ketzad, ¿cómo es esta pureza de las manos? Rojet Yadav Bemaim Adaperek, lava sus manos con agua hasta la muñeca. Viajar Palel y luego reza. Allá me Alej Baderech, si estaba en el camino, Vigias Mantefilá, y llegó el tiempo de rezar alguna de las tefilot, pero ahí lo Maim no tiene agua. Y Mayabenu Benamaim Arba Milin, perdón, si la distancia que los separa del agua son 4 milín, 4 kilómetros, Shen Shemonat Alfim Ama, que son 8000 amot, entonces ¿qué? Oleg Admekoma Maim Velochetz, que vaya, se desvía, 4 kilómetros va y hace Netilat Yadayim. Y después puede rezar. Allá Beno Benamaim Yoter Mikan, si había más que esos 4 kilómetros, Mekaneach Yadav Bitzror o Beafar o Bekorá o Mitpalel. Frota sus manos con una piedra o con el polvo de la tierra o con una madera y reza. Bien, por ejemplo, cuando uno se rasca la cabeza, ¿sí?
puede frotarse las manos con la vestimenta y es suficiente. Amé de Marima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? De Fanab. Es decir, cuando ese agua está delante de él. Es decir, que tiene que ir para adelante 4 millas y llega el agua. Abalima ya me coma Maim la jara, pero si el agua ya estaba detrás, el Mejaibe notó Lachzor. No se le obliga a volver para atrás. Ela Admil, solamente 1 kilómetro. Para adelante 4, para atrás 1. Abalimabar Minamaim y Etermimil, pero si ya se alejó más de un kilómetro del agua, Enojayab Lachzor, ya no tiene por qué volver. Ela Mekaneach Yadabun, sino que frota sus manos y reza. Bame de Marima Morim, ¿de qué estamos hablando? Sheno Metaher, la tfilá, Ela Yadabilbad. ¿Cuándo es que decimos que solamente tiene que purificar sus manos para la tefilá? Shar tefilot, hutz, mi tefilat shachrit. Para todas las tefilot, salvo para la tefilá de shachrit. Abal be shachrit, rojetz panav yadav veraglav. Para shachrit tiene que lavarse la cara, las manos y los pies. La jarkach mitpalel. ¿Por qué? Porque estuvo durmiendo la noche. Y Mayar Rajok Minamaim, y si está lejos del agua, Mekaneach Yadav Bilbad, solamente fruta sus manos, mitpalel, y reza. Kolatemeim, todas aquellas personas que están impuras, Lohatzim Yedehem Bilbad Ketehorim. Lo único que tienen que purificar para la tefilá son sus manos. Mitpalelim, y rezan, como una persona que está pura. A pesar de que tengan la posibilidad de hacer tevilá, de meterse en el mikvé y de salir del mikvé y quitarse esa impureza antes de que se pase el tiempo de la tefilá, en la tevilá me'akevet. El no haber hecho tevilá no impide que se haga tefilá. Ukvar biarnu, y ya explicamos, Ezra tiken, que Ezra decretó, Shelo yikare Baal Keri Bilbad Dibre Torah Bol. Que lo único, que aquella persona que es Baal Keri, que tuvo una emanación de semen involuntaria, lo único que no debe hacer es decir palabras de Torah hasta que haga tevilá. Pero eso fue un decreto de Ezra. Ubedin Shamdu Ajare. Ajare quién, perdón. Y el Bedín que vino después de ellos, del Bedín de Ezra, Itkinu Af la tefila. Es decir, dijeron incluso que puede hacer tefilá, Shelo Yitpalel Balkeri Bilbad H. Yitbol. Perdón, que también incluyeron que no puede hacer tefilá. ¿Hasta qué? Hasta que no se sumerja en el mikve. Pero no mi penetum a betaharana aguba. Y no es por causa de pureza o impureza que decretaron sobre esto así. El Akedesh Eloi Yut Talmidei Jajamim, Metzuim es el Neshotehen Ketarnegolim. ¿Para qué? Para que los sabios, los eruditos de la Torah se cuidasen de no estar, ¿sí? Como si fuese gallos, dice aquí, con sus esposas. Por causa de esto decretaron que aquel que es Baalkeri tiene que hacer tevilá, tiene que sumergirse en el mikvé para poder estudiar o para poder rezar. Miklal Hatemeim. Y entonces eso excluyó de esta norma general de la tevilá, de sumergirse en el mikvé para rezar, a los que están impuros. Te fijas, por lo tanto, hay hombre Bisman Takana Zo, Shafilu Zav, Shera Keri, Venida, Shepalta Shechbazera, Rameshameshet Shera Nida, צריכים תבילה לקריאת שמע. וכן לתפילה מפני הכרי. Por eso dijeron, en el momento de este decreto, que incluso una persona que es Zav, es una persona que es Keri varios días seguidos. Entonces, un Zav que vio Keri, es decir, esta emanación, o una mujer que está Nidá, una mujer que está durante su periodo. Shepalta Shechbat Zera, que expulsó simiente de su cuerpo. Meshameshet, Shedá Nidá, o una mujer que tuvo relaciones con su esposo y ahora vio que ella estaba Nidá, que estaba sangrando. Tzirihim Tevilá Lekiriyat Shema. Es necesario que hagan Tevilá para poder decir el Shema, y de la misma manera
para poder rezar la tefilá para el Balkeri. Rafalpi Shehen Temein. A pesar de que ellos están impuros, si hacen tevilá, esa tevilá no les va a quitar la impureza, por ejemplo, a la mujernidad o al zab, etcétera, pero les va a permitir rezar. Shehen din, adin noten. Y así fue dada la ley. Shehen tevilá zo mi pene atahara, ela mi pene agezera. Que esta tevilá, esta inmersión en el mikvé no es por la pureza o la impureza, sino por el decreto. Para que no estén los eruditos siempre teniendo relaciones de manera descontrolada. Y ahora, hoy en día, también fue anulada ya este decreto, también para el rezo. Israel, pero ya ¿por qué? Porque no es algo que se extendió en su cumplimiento en todo el pueblo de Israel. Y además, dice Rambam, muy importante, dice el público no podría mantenerse en ella. Es decir, no podemos obligar a la gente a hacer tevilá a cada vez que son keri o que tienen relaciones o que... Entonces dijeron, esto es algo que no se va a cuidar, que no se va a mantener, entonces prefirieron no extender este decreto. Muy bien. Nos dice la sexta alajá. Minhag pashut bisfarad ubeshin'ar she'en ba'al keri mitpalel ad she'u rochetz kol besaro b'mayim. Mishum meikon likrat el oveja Israel. Dice la costumbre extendida en Sefarad y en Shin'ar. Shin'ar es Babel, es el Golfo Pérsico. Es decir, son tierras que estaban bajo dominio del Islam, dicen aquí los comentaristas de Rambam. ¿Sí? Fijaos ¿qué hacen los musulmanes antes del rezo? Se lavan, ¿verdad? Hacen abluciones de agua. Entonces dice, es la costumbre simple, la costumbre general en Sefarad y en Shin'ar, que el Balkeri no reza hasta que se lave todo su cuerpo con agua. ¿Por causa de qué? Del versículo que nos dice en Amós, en el profeta Amós, y con Likrat Eloheja Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh pueblo de Israel. Vame de Marima Murim, ¿de qué estamos hablando? Bebarí, ojole, Sheba'al. Es decir, de aquella persona que está sana o jolé, o un enfermo. Abal jolé, Sheba Keri Leonso, pero una persona que está enferma que vio ese Keri, esa emanación, Leonso, por fuerza mayor, Patur Minarajitza, perdón, repetimos. ¿De quién estamos hablando? ¿Del barí, del sano, o del enfermo, Sheba'al, que tuvo una relación íntima? Pero si es un enfermo que vio por accidente, la turmina registrada está exento de lavarse. Ven de minhag, y no hay costumbre de ello. En Zav, de la misma manera el Zav, dijimos el enfermo que ve constantemente Keri, Shedá Keri, Venidá, Shepaltá, Shekvadera, o la mujer que está nidá, que expulsó simiente, en Bahen Minhag no tienen la costumbre de lavarse, como hemos dicho. Ela Mekanejin, Atzman, Verrojatzim Yedehen, sino que se frotan ellos y lavan sus manos y mitpalelim y rezan. Muy bien. Pasamos a la parte siguiente, que la séptima alajá que habla del kisuya erba, es decir, tapar la desnudez en el momento de rezar. Ketzad erba, ketzad, ¿cómo es? Dice Rambam, afalpishe quizá erbató que derech shemechase likrat shema, a pesar de que tapó su desnudez como lo haría para recitar el Shema. ¿Os acordáis que habíamos visto en las leyes del Shema? Que si estaba en el agua y eran aguas que no eran cristalinas, se podía sumergir hasta el cuello en el agua y entonces iba a poder rezar el Shema, etc. Dice, a pesar de que se tapó como lo haría para el Shema, lo yitpalel no puede rezar de esa manera
hasta que su corazón esté cubierto. En lo que salió, y si no cubrió su corazón, o shene'enas, venlo bameyjase, o que por fuerza mayor no tiene con qué taparlo, o ilve quizá el vato, puesto que su parte de desnudez está cubierta, itpalel, reza. Perdón, ve itpalel y rezó, yatzá, cumplió con la obligación, lejatjila lo yace, pero a priori que no haga así. Es decir, el hecho de cubrirse para rezar es que por lo menos el corazón esté cubierto. Ahora, si no pude y cubrí mi desnudez, es decir, mis partes íntimas, a priori no debo hacerlo así, pero si ya lo hice, cumplí con la obligación del rezo. Tahara mekom tefilat quetzal. Lo siguiente que decíamos que era necesario para poder rezar es la pureza del lugar del rezo. ¿Cómo es esto? Lo yitpalel bemakom atinofet, que no rece en un lugar de inmundicias. Velo bemerhatz, y no en un baño. Es decir, en una sala de agua. Velo bebetaquisé, ni en un retrete. Velo beashpa, ni junto a la basura. Velo bemakom sheno, bejezkat tahara, ni en un lugar que tengamos una certeza de que está puro. H y de kenu, hasta que no lo verifique. Klealosh el lavar. ¿Cómo es esto? Colma com sheen korimbo kriyat shema. Todo lugar donde no se lee la shema que vimos en las leyes de la lectura de la shema. Emit para el limbo. No se reza en él. Ujeshem shemarjikim mitzoa umeraglaim vereach ra uminamet umerreiyata erba likrat shema lekriyat shema. De la misma manera que estudiamos que hay que alejarse de el excremento, o de la orina, o de un mal olor, o de un difunto, un cuerpo de un muerto, o de ver una desnudez para poder decir el Shema, marjikin la tfila. También nos hacemos lo mismo para poder rezar la amida. Novena alhaja. Itpalel umatzat soa bien común. Empezó a rezar y se encontró que había un excremento ahí. Oil, vejata, mi pene shelo badak, hachelo itpalel, puesto que se equivocó, cometió una transgresión porque no verificó el lugar antes de rezar. Joder, un mitpalel b'makom. Vuelve a empezar su rezo en un lugar puro y limpio. Allá Omed Bitfilat estaba rezando, ¿verdad? Kenegdo, y de repente ve que hay un excremento frente a él. Im yachol lehalech lefanav kede sheyizrekena leharab arbamot. Si puede adelantarse para que quede detrás ese excremento 4 amot por detrás, y que vaya. Bimlav, y si no, y esa lequena la tzadim, que lo aparta hacia los lados. Y menos yahol, y si no puede, yafsik, que interrumpa su rezo. Que duele a Jajamim, los grandes de entre los sabios. Lo hay un miparelim bait sheyeshbo sejar. No rezaban en las calles donde había alcohol. Sejar, bebidas alcohólicas. Velo babait sheyeshbo murias be'et y pushó. Ni en casas donde había murias. Murias es un tipo de preparado que se hacía dejando que se estropee, que se pudra el pan. A ver si tenemos aquí murias. Ok, murias. Ok, dice aquí tzir sheldagim, es decir, es un tipo de pescado que se preparaba, ¿sí? Mi pene y puso, es decir, que suelta mal olor. El pescado podrido, os podéis imaginar cómo huele, ¿verdad? Muy bien. Me perdí. Shehar, Baishes Muriash, Bet y puso. Muy bien. Mi pene se rejorra porque da mal olor. Palpi, Shemakom, Tahor, a pesar de que el lugar está puro, está limpio. Décima laja, de Barim, Ajovzdin, Oto, Ketzad. Es decir, esas cosas que molestan. ¿Cómo es el caso?
era la cuarta cosa que dijimos que impedía el rezo. Shimayat Tzarich Lin Kebab Lo Yitpalel, una persona que tiene necesidad de ir al baño, de hacer sus necesidades, que no rece, primero que vaya al baño. Hola, Tzarich Lin Kebab, y todo el que necesita hacer, tiene que hacer sus necesidades, Lo Yitpalel, y reza. Tefilato To'eva, esa tefilá es una abominación para Hashem. Vejoser Muitpalel Ajar, que tiene que volver y rezar una vez que ya hizo sus necesidades. Y mejor le Hamid Atzmo que de Parsa, y si puede aguantarse la distancia, el tiempo que tardaría en caminar un Parsa, esa distancia, es decir, dice aquí, 72 minutos de marcha o 96 minutos, según otras opiniones, tefilá tu tefilá. Esta tefilá que el rezó es suficiente, es válida. Piquen, pero a pesar de ello, de Hatjila, a priori que no rece así, lo palel. Así, ya fe, hasta que verifique realmente que no tiene ganas de hacer necesidades. Voy a decir que jo, veneó, dejó lavar, a terodo, a tordó, viajar kaj, itpalel. Es va a apartar todo aquello que le molesta para rezar y solamente después va a rezar. Es decir, dijimos quejó de neó, es decir, las flemas, que no rece con flemas, o que con carraspera que tosa bien, y después empiece su tefila. Gihek ufiek benit atesh bitfilato. Perdón. Una persona que estornudó, que tosió, que soltó un gas durante su tefilá, Imlirsono, si lo hizo voluntariamente, es algo despreciable. Imbadak gufo, kodem palel, pero si verificó su cuerpo antes de rezar, ubau leonso, y surgió esto por fuerza mayor, en Bekajklum no pasó nada. Nizdamen lo, Rockvis filatos, si se le presentó que se llenó de flemas su boca durante la tefilá y tiene que echarlas. Mablió, betalito o bebigdo, que las eche sobre su talit o sobre su ropa, porque sería hoy en día un pañuelo, ¿verdad? Y Maya, Mistaer, Mikaj, y si no le agrada hacer esto, Zorko, Beyado, le Ajorab, lo tira con su mano hacia atrás. Shlo Istaer, Bitfilá, para que no le moleste durante la tefilá, Benizzatarud, y se va a encontrar que está compungido, que está atareado en pensar en otras cosas, cómo me molesta esto, cómo me molesta lo otro. Está mi menos ruach, si soltó un gas, ni le mata, que Shubo Med Bitfila, mientras está rezando la tefila, Shelo le dato, sin quererlo, Shotek se queda callado, Ashet Tichlea Ruach, hasta que pase el mal olor, de Joser Litfilato, y después vuelve y continúa con su tefila. Muy bien. 12ª alajá. Bikesh leotzi ruach, mi le mata, venistaer arbe, veno la mitatzmu. Siente que tiene gases y tiene que soltar el gas y no se puede aguantar. Bien. Mehalech leajarab arba amot, se atrasa, camina hacia atrás 4 amot, 2 metros. Mamtin, ashetichlea ruach, espera hasta que pase el mal olor. Veomer, y dice, Ribona Olamim, Señor del universo. Yetzartanu nekavim nekavim, vejalalim, jalalim. Tú nos has creado, nos has formado con orificios y orificios y espacios y espacios. Galú y Beyadúa, es sabido y es conocido, revelado y conocido es ante ti, Lefaneja. Gerpatenu, Ujlimatenu, nuestro oprobio y nuestra Kelimá. Gerpa, Ujlimá, Bejayenu. Vetolea, Berrimá, Bemotenu. Es decir, cuando muramos no vamos a hacer más que comida de gusanos. De Joser, Limcomó, Umitpalel. Y después de esto, vuelve a su lugar. Es decir, le dice a Hashem, ¿sí? Esto que ha pasado, ¿sí? Es porque soy humano y tú me has creado así.
y a fin de cuentas no lo dice por faltar a tu honor. Allá Omed Tefilá Venatfu Meraglav al Birkab. Si está diciendo tefilá y le salieron su orina, se escapó, Mamtina Chirichlea Maim. Tiene que esperar hasta que termine de salir. Rejoderle Makom Shepasak y luego vuelve al lugar donde se había interrumpido su tefilá. Vimsha que deligmor et la tefilá. Ahora, si el tiempo que tardó en volver a rezar es el que hubiese tardado en decir toda la midá, Joder la Rosh, vuelve a empezar la tefila. Entonces aquí nos está dando otro dato importante. Cuando hay una interrupción dentro del recitado de la amida, lo que hace que yo tenga que volver a empezar desde el principio es si la interrupción fue equivalente al tiempo que yo habría tardado en rezar la amida. Vejen Amashtin Main, Shoe Kede Hiluch Arbamot, así de la misma manera esa persona que orina espera hasta el tiempo en el cual habría caminado 4 amot, 2 metros, viajar mit palel, y después reza. Meshit palel shohe kedei hiluch arba amot, viajar mashkin. Y aquella persona que está rezando espera el tiempo en el cual hubiese caminado 4 amot y después va a orinar. Kedei sheivsok divre tefilá mi piv, para que haya una interrupción entre el momento en el que él está diciendo palabras sagradas de tefilá delante de Akadosh Baruj Hu y el momento en el que pueden hacerse sus necesidades. Dice el alajá número 15, quinta cosa que es imprescindible para poder hacer tefilá. Kavanat alev ketzad, ¿cómo es la concentración, la intención que hay que poner en la tefilá? Kol tefilá sheena be kavanat, todo rezo que no tiene kavanat, no tiene intención, en la tefilá, no se llama tefilá. Venid para el velo kavanat, y si rezó sin esa intención, Joder un mitpalel be kavanat, vuelve a rezar desde el principio con intención. Matzadato, meshubeshet velibotarut. Ahora se dio cuenta de que sus pensamientos estaban ofuscados y su corazón estaba ocupado. Azurlo y Palel no puede rezar. Al Yashev dato hasta que se calme. ¿Te fijas? Por lo tanto, Abaminaderech, Loayef o Metzer, una persona que viene de viaje y está muy cansado, está afligido, Azurlo y Palel no puede rezar. Al Yashev Brujo hasta que se calme. Ambruja, Jamín, dijeron nuestros sabios. Shloshayamim, Ad Sheyanuach Vetitkarer Dato, Veajarkaj Yitpalel. Es decir, dice incluso 3 días hasta que se pose y solamente después va a rezar. Vuelve a decir las 16ª. Perdón, la 16ª laja. Ketzad y Akavana. ¿Cómo es la Akavana? ¿Cómo es la intención que hay que poner en la vida? Sheifne libo Mikol Machshavot. Que aparte de su corazón todos los pensamientos. Y se tiene que considerar y verse a sí mismo como si estuviese delante de la presencia divina. ¿Te fijas? Por lo tanto, Tzarich leshev me'at kodem atfilá kede lejaven et libo. Tiene que sentarse antes de empezar la tefilá para preparar su corazón. Dejar kajit palel, benachat, y después reza con tranquilidad y con súplicas. Velo ya hace tefilato que mishe allá no sé más hoy. Y no hace su tefilá como una persona que está cargando una carga. Mashlijo veolejlo. Es decir, lo tira así y sigue su camino. Voy cargando algo pesado, llego al lugar, pum, toma, ale, me voy. ¿Me fijas? Por lo tanto, Seir leshev meat, ajar la tefilá, también hay que sentarse después de la tefilá. Ajar kaj y pater, y solo después se puede ir. Hasidim Arishonim, los primeros Hasidim, Ayu Shohim Sha'a Kodem Atefila. Se preparaban y esperaban 1 hora antes de rezar la mida. Vesha'a Ajara Tefila. Y 1 hora después de la tefila. Umarejim Bitfila Sha'a. ¿Y cuánto duraba la tefila en medio? 1 hora. 3 horas duraba solamente entre preparación y recitado la mida. Shikor. Alit Paler, una persona que está borracha, embriagado, no debe rezar. ¿Por qué? Porque no va a poner intención.
Veí mitpalel y se rezó, tefilá toeva, esta tefilá es una tefilá que es abominable para Hashem. Fija, por lo tanto, joder un mitpalel, que se yitronen mishihruto. Entonces, después va a rezar cuando se le pase la borrachera. Shatui al itpalel. Una persona que está shatui, es decir, no está borracho, está shatui, está bebido, está contento, diríamos. Y itpalel, pero si rezó, su tefila es tefila. Es de un shikor. ¿Quién es el que se le llama borracho? Ze sheno yachol ledaber bifnei hamelech, es aquel que no podría hablar delante del rey. Ve shatui, ¿quién es el shatui, el bebido? שיכול לדבר בפני המלך, ואינו משתבש. Es decir, aquel que puede hablar delante del rey y no se queda trabado. ואף על פי כן, a pesar de ello, הואיל ושתה רביד יין, si ya bebió una cantidad de un revit de vino, lo יתפלל, así decir, llenó מעליו. Que no rece hasta que se le pase el efecto del vino. Alajá número 18, nos quedan 3, o nos quedan 2, perdón. Vejen, de la misma manera, en omdim leitpalel lo mitoch sejok. No se reza en medio de bromas. Velo mitoch kalut rosh, ni con ligereza. Velo mitoch sijá, ni en medio de conversaciones. No se habla. Velo mitoch meribá, ni en peleas. Velo mitoch kas, ni en medio, ni estando enfadado. No se hace amidad estando enfadado. Era mitoch dibre Torah, sino en medio de palabras de Torah. Pero mitoch din alajá. Pero esas palabras de Torah no puede ser una ley de alajá complicada, que te va a hacer pensar en cómo es la alajá y no te va a hacer pensar en lo que estás haciendo. Falpiche en dibre Torah, porque a pesar de que son palabras de Torah, tarut, para que tu corazón no esté preocupado y ocupado en resolver este problema de alajá. Era mitoch dibre Torah, shem bahem iyun, sino con palabras de Torah que no se tienen que analizar en profundidad. Que gon, alajot, pesukot, como por ejemplo una alajá que ya está fijada. Tefilot shel perakim, que gon, tefilat musaf, rosh chodesh, utfilat hamoadot, צריך להסדיר תפילתו, ואחר כך עומד ומתפלל, כדי שלא ייכשל בה. Las tefilot que no se hacen constantemente, es decir, que son ocasionales en el año. Por ejemplo, el Musaf. Por ejemplo, la tefilá de Shalosh Regalim, que es diferente. Por ejemplo, la tefilá de Yom Kippur. ¿Sí? Sarich leasdir tefilato. Tiene que pensar y ordenar en su cabeza cómo es la tefilá. Recordemos, no hay libros. Pues que tienes que, antes de empezar a rezar, decir, voy a hacer Musaf de Rosh Hodesh. Ok, esto es Musaf de Rosh Hodesh. Me preparo. ¿Para qué? Para que no te equivoques. Muy bien. Hayame Alej Bimkom Sakana está transitando un lugar peligroso. Bimkom Gedude Haya Belistim, un lugar donde hay bandidos, donde hay animales salvajes. Y guías Manatfila. Y llegó el momento de rezar la tefila. Y Palel Berajá Hat dice una única verajá, que es Veizo Sorge Ameja Israel Merubim, las necesidades de tu pueblo Israel son muchas. Vedaatan Ketzara, y su entendimiento es corto. Y Ehidatzon, que sea tu voluntad ante ti, Hashem Eloquenu, Dios de nuestros padres. Shediten le kol echad ve'echad que dé parnasato, que le des a cada uno y uno según lo que necesitan para su sustento. Ulhol, Gevilla Ugvia de Maxeró, y a cada uno aquello que le hace falta. Veatov benejase, y lo que está bien a tus ojos, haz. Baruch atah Hashem shomea tefila. Bendito eres tu Dios que escuchas la plegaria. Que shu me alej. Y la dice incluso mientras está caminando. Y mejor la amod, Omed, si se puede parar, se para. Shom guía de Yishuv, vetitkarer dato. Y cuando llega a un asentamiento, a una ciudad, y se posa y se tranquiliza, Josero mitparel tefilá que tikna. Vuelve y reza la tefilá tal y como fue estipulada. Tesha Estre Berajot, dice la midá completa con sus 19 Berajot. Hasta aquí llega el cuarto capítulo. Hoy hemos visto, sí, acerca de las circunstancias o los
cómo presentar el escenario ideal para poder rezar esta tefilá, las 5 cosas necesarias y los horarios en los cuales yo tengo que rezar cada una de las tefilot del día. Así que espero que nuestro estudio sea productivo, nuestro estudio nos ayude a seguir creciendo y nuestro estudio sea Leilui Nishmat de don Yaakov Ben Shua, que ayer también, día 20 de Tevet, fue el aniversario de su partida física, y le Abdil, separando entre los vivos y los vivos, para la Refuah Shelema de Moshe Bar Shemuel, de Efraín Bar Moshe, de Efraín Bar Abraham, de Daniel Ben Rosa, de Isaac Bar Yaakov y de Daniel y Yoshua Ben Yaakov, entre todos los demás enfermos de Am Israel. Que tengamos una excelente semana. Fisku Beins.